A mediados de 1999, la NASA detectó algo aterrador. Un intruso había penetrado el corazón del Centro de Vuelo Espacial Marshall. No era un espía internacional, sino un adolescente de 15 años operando desde un modesto dormitorio en Florida. Jonathan no solo entró, robó el código fuente del software que controlaba la temperatura, la humedad y el soporte vital de la Estación Espacial Internacional. El pánico fue tal que la NASA se vio obligada a apagar sus redes durante 3 semanas consecutivas para limpiar el sistema, una medida sin precedentes que dejó a la agencia espacial ciega en tierra mientras sus astronautas orbitaban el planeta. Jonathan Joseph James nació el 12 de diciembre de 1983 en el seno de una familia de clase media en Florida, un suburbio tranquilo de Miami. Su padre, Robert James, era un programador de computadoras, lo que explica por qué Jonathan tuvo contacto con la tecnología desde una edad muy temprana. A diferencia de otros niños que pedían juguetes, Jonathan pedía manuales de programación y componentes electrónicos. Desde pequeño fue descrito como un chico superdotado, pero extremadamente introvertido. Mientras sus compañeros de escuela jugaban deportes, para él las computadoras no eran una herramienta de trabajo, sino una extensión de su pensamiento. A los 13 años, Jonathan ya pasaba noches enteras frente al monitor. Su alias en los chats de hackers era Conrad. Su padre, preocupado por el tiempo que pasaba conectado, llegó a confiscarle la computadora en varias ocasiones. Pero Jonathan siempre encontraba la forma de seguir adelante. No buscaba dinero, buscaba la satisfacción intelectual de romper barreras que otros consideraban infranqueables. En 1999, cuando solo tenía 15 años, James logró penetrar en los sistemas de la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa y, lo más impactante, en los servidores de la NASA. Robó un software de la NASA valorado en $1.7 millones. Este código era responsable de controlar el entorno físico de la Estación Espacial Internacional, incluyendo la regulación de la temperatura y la humedad dentro de la estación. Debido a su intrusión, la NASA tuvo que apagar sus computadoras durante 3 semanas, lo que costó más de $41,000 en reparaciones y tiempo perdido. Lo más humillante para el gobierno fue descubrir que el código robado tenía un valor de $1.7 millones. Jonathan no era el típico criminal. Sus amigos y familiares lo describían como alguien extremadamente brillante, pero que sufría de una desconexión emocional con el mundo real. Para él, las redes de la NASA no eran propiedad del gobierno, sino un rompecabezas lógico. En una entrevista antes de su muerte, James dijo que el código que robó de la NASA era una basura y que estaba lleno de errores, lo que para él justificaba su curiosidad. Quería ver cómo funcionaban las cosas y por qué estaban tan mal programadas. En enero del 2000, el servicio secreto allanó la casa de sus padres en Florida. Debido a que aún era menor de edad, el caso fue tratado con cierta clemencia inicial, pero marcó un hito legal. Fue la primera persona menor de 18 años condenada por delitos informáticos en Estados Unidos. Cumplió 6 meses de arresto domiciliario y se le prohibió usar computadoras con fines recreativos. Sin embargo, tras violar los términos de su libertad condicional, dio positivo en un control de drogas, fue enviado a una instalación correccional juvenil en Alabama durante otros 6 meses. Tras salir de prisión, James intentó llevar una vida normal, pero el estigma de ser el chico que hackeó la NASA lo perseguía. En 2007 ocurrió uno de los mayores robos de datos de la historia de la cadena de tiendas TJX, dueños de Marshall y TJ Maxx. El servicio secreto comenzó a investigar a un grupo de hackers liderado por Albert González. Aunque no había pruebas directas que vincularan a Jonathan con este robo, las autoridades creían que él podría haber ayudado al grupo debido a sus habilidades. En 2008,
el servicio secreto realizó una redada masiva en su casa. Jonathan James se sintió acorralado. Estaba convencido de que, aunque fuera inocente en este nuevo caso, el gobierno lo usaría como un chivo expiatorio para dar un mensaje ejemplar. Después de la redada de 2007, por el caso de las tiendas TJX, la vida de Jonathan se convirtió en una pesadilla de vigilancia. Aunque el verdadero responsable era un grupo liderado por el hacker Albert González, el servicio secreto estaba convencido de que un talento como el de Conrad no podía estar desperdiciado. Jonathan sentía que cada vez que salía de su casa era seguido. Sus llamadas estaban intervenidas y la fiscalía intentaba presionarlo para que delatara a los hackers a cambio de no ir a prisión por el caso TJX, a pesar de que él insistía en que no conocía a nadie de ese grupo. Haber pasado tiempo en una correccional juvenil en Alabama años atrás lo había dejado marcado. Jonathan le confesó a sus amigos que prefería morir antes que volver a ser encerrado en un sistema que consideraba injusto y deshumanizador. El 18 de mayo de 2008, cuando Jonathan decidió que ya no podía más, no solo dejó una carta de adiós, sino un manifiesto contra el sistema judicial de los Estados Unidos. En su nota de 5 páginas fue muy específico. Explicó detalladamente por qué las pruebas del gobierno contra él no tenían sentido desde un punto de vista informático. Acusó al Departamento de Justicia de necesitar un nombre famoso para cerrar el caso TJX ante la prensa, y que él era el blanco perfecto por su historial con la NASA. Su frase final: "He perdido el control sobre esta situación, y esta es la única forma de recuperarlo". Se convirtió en un símbolo de la lucha de los hackers contra la presión federal. La muerte de Jonathan James no fue en vano. Provocó cambios profundos que aún hoy se sienten. La NASA y el Pentágono rediseñaron por completo cómo protegen sus códigos fuentes. Hoy en día, el software que controla la Estación Espacial Internacional está fragmentado y protegido por capas de seguridad que nacieron en gran parte gracias a las vulnerabilidades que Jonathan expuso a los 15 años. Su caso puso sobre la mesa la necesidad de tratar a los jóvenes talentos de la informática con enfoques de salud mental y mentoría, en lugar de tácticas de persecución criminal. Muchos especialistas señalaron que Jonathan probablemente estaba en el espectro autista, lo que explicaba su intensa fijación con los sistemas y su fragilidad ante el acoso social. Jonathan Conrad James pasó de ser un delincuente juvenil a un mártir en las comunidades de seguridad informática. Se les recuerda como el chico que jugaba con las estrellas y que fue aplastado por un sistema que no comprendía que su curiosidad era más grande que su malicia. Hoy, la tumba de Jonathan en Florida es un recordatorio silencioso de una de las mentes más brillantes que ha tenido el mundo de la computación, y de cómo la falta de guía y la presión excesiva pueden apagar una luz que pudo haber iluminado el futuro de la tecnología.